Ellos limpian oficinas mientras otros beben champán. Friegan los suelos mientras otros hablan de miles de millones. Conducen camionetas viejas mientras a su alrededor hay coches que cuestan más que su apartamento. A personas así no se las ve, o solo se las ve para reírse de ellas. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Michael Reid en la presentación corporativa de Titan Energy. Victoria Sterling, fría, segura de sí misma, acostumbrada al poder, se burló públicamente de su camioneta oxidada de 1987 delante de todos y ante las cámaras. La multitud se rió. Michael no se enfadó. Simplemente preguntó: ¿quieren oír cómo funciona? Giró la llave, y el mundo cambió. Al final de esta historia habrá una pregunta, una que afectará a todos los que escuchan. Escuchen con atención. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo esto hoy o qué impresión les deja la historia. Gracias. La presentación comenzó a las 7 de la tarde. Titan Energy alquiló un espacio en el distrito financiero de San Francisco, un aparcamiento abierto de 3.000 metros cuadrados transformado en 3 días en un área de exhibición. Carpas blancas, iluminación dirigida, música en vivo cerca de la entrada. Sobremesas de vidrio, copas altas de champán. Había unas 200 personas, periodistas, inversores, socios y algunos políticos del Comité Energético Estatal. En el centro, los coches, 3 nuevos vehículos eléctricos que Titan presentaba como parte de su propia infraestructura de carga. Un sedán alemán color gris espacial, un crossover japonés con techo panorámico y una camioneta estadounidense nueva, limpia, con un panel digital que brillaba en azul incluso al atardecer. Los 3 estaban sobre plataformas, iluminados desde abajo, como anuncios del futuro. Victoria Sterling salió ante los invitados a las 8. Tenía 38 años, llevaba un traje oscuro, el cabello recogido y casi sin joyas. No le gustaban en eventos de negocios, decía que distraían de las palabras. Y ella sabía hablar. Todos los que la habían visto en un escenario lo sabían. Voz firme, pausas precisas, una mirada que no se desviaba. Hija de Richard Sterling, fundador de Titan Energy, tomó la empresa 8 años antes y triplicó su valor. La gente la respetaba, algunos la temían. Habló unos 20 minutos sobre energía, redes de carga, alianzas y el futuro. Luego invitó a los presentes a ver los coches. La música bajó, la gente se dispersó, las copas tintinearon. Nadie prestó atención al extremo del aparcamiento. Allí, fuera de la zona iluminada, había una camioneta de 1987. Decir que estaba oxidada era poco. El guardabarros delantero derecho estaba corroído por completo en 2 puntos. El parachoques se sostenía con un solo tornillo y un trozo de alambre. La pintura, que alguna vez fue azul, había sido devorada por la sal y el tiempo hasta quedar en un estado difícil de describir. El parabrisas tenía una grieta diagonal. Del espejo retrovisor colgaba un rosario con una cruz de madera. En la parte trasera había una caja metálica cerrada, soldada al chasis, de forma limpia y profesional. Era la única parte que parecía nueva. Junto al vehículo estaba su dueño, Michael Reid, de 52 años, bajo, robusto, con una chaqueta de trabajo azul con el logo de Titan. Llevaba 6 años trabajando como limpiador en la empresa. Su rostro era tranquilo, algo cansado, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Sostenía un vaso de plástico con café, no champán, y observaba la zona iluminada como quien mira algo que no le pertenece. El primero en acercarse no fue Victoria. Fue Dennis Pratt, el director financiero, un hombre calvo con expresión siempre satisfecha. Vio la camioneta al pasar y se detuvo, mirándola como se mira algo fuera de lugar. ¿Y esto qué es?, preguntó en voz alta. No a Michael, sino al aire. Algunos escucharon, se giraron y vieron la camioneta. Alguien soltó una risa, baja pero audible. Victoria estaba a unos 20 metros. Oyó la risa, se volvió, vio la camioneta y a Michael. Se acercó. Él la vio venir, directa, segura,
con esa expresión de quien ya sabe lo que va a decir en público. Michael, dijo ella. Ya había unas 30 personas alrededor. Victoria Sergeyevna, respondió él. Siempre la llamaba así, por nombre y patronímico, aunque ella nunca lo pidió. Era una costumbre suya, no servilismo. Ella miró la camioneta. ¿Es suyo este vehículo? Sí. ¿Ha venido a un evento corporativo con esto? Pausa. Alguien detrás rió. No de forma grosera, sino elegante, como lo hacen quienes llevan trajes caros y quieren mostrar que entienden la broma. Victoria no sonrió. No estaba siendo cruel en ese momento, y es importante entenderlo. Era su versión pública automática, aguda, segura, ingeniosa. Eso funcionaba en negociaciones, conferencias y juntas directivas. Michael, dijo, aquí tenemos 3 coches, cada uno de los cuales cuesta más. Miró la camioneta, que este montón de chatarra de los últimos 30 años. Pausa. Creo que su vehículo encontraría un lugar más apropiado. Las risas aumentaron. Algunos sacaron sus teléfonos. Michael la miró sin bajar la vista, sin ruborizarse, sin esa sonrisa incómoda de quien quiere evitar una escena. La miró con calma, como alguien que no tiene nada que ocultar ni que temer. ¿Quieren oír cómo funciona?, preguntó. Lo dijo sin desafío ni agresividad. Solo una pregunta. Victoria, por un instante, no supo qué responder. Luego dijo: ¿Perdón? El motor, aclaró Michael. ¿Quieren oír el sonido? La gente alrededor se quedó en silencio. No porque entendieran lo que iba a pasar, sino porque algo en su tono detuvo las risas. Algo en la forma en que estaba de pie, completamente tranquilo, sin la reacción defensiva típica de alguien que acaba de ser humillado. Victoria lo miró y luego se encogió ligeramente de hombros. Adelante. Michael dejó el vaso de café sobre el parachoques, sacó las llaves y se sentó en la camioneta. La puerta se cerró con un sonido metálico sordo. Un segundo de silencio. Luego giró la llave. El sonido no fue lo que esperaban. No era el rugido de un motor viejo, ni un chirrido metálico, ni el típico ahogo de un carburador, ni humo saliendo del escape. Lo que salió de debajo del capó de aquella camioneta de 1987 se parecía más al sonido de la turbina de un avión al ralentí. Un zumbido profundo, uniforme, de baja frecuencia, que no solo se oía, sino que se sentía en el pecho. A 2 personas en primera fila les tintinearon las copas de champán, no por un golpe, sino por la vibración del aire. Una copa cayó. El champán se derramó sobre el asfalto. La risa se apagó por completo. Victoria estaba a 2 metros del capó y miraba la camioneta. Algo cambió en su rostro. No era miedo ni sorpresa en el sentido habitual, sino algo más silencioso y más serio. Como si hubiera oído algo familiar, algo que no debería conocer, pero que conocía. Michael apagó el motor, salió, tomó el vaso del parachoques y bebió un sorbo de café. Nadie se reía. Es un motor inusual, dijo alguien detrás, en voz baja. Michael no respondió. Miraba a Victoria. Ella lo miraba. ¿Qué es esto?, preguntó ella en voz baja, ya no para el público. Mi trabajo, respondió él con sencillez. Le hizo un leve gesto de cabeza, sin ironía, y se dirigió hacia la entrada de servicio. Su turno terminaba a las 9. Victoria se quedó junto a la camioneta oxidada, mirándolo alejarse. A su alrededor empezaron a escucharse murmullos. Los teléfonos grababan. Algunos ya escribían algo, se notaba por el movimiento de los dedos sobre la pantalla. Dennis Pratt se colocó a su lado. ¿Qué ha sido eso?, preguntó. No lo sé, respondió Victoria. Probablemente era la primera vez en años que decía esas palabras en voz alta. Y precisamente ese no lo sé no la dejó en paz durante los 2 días siguientes. Victoria no durmió esa noche. No por la escena pública, hacía tiempo que eso había dejado de afectarle. Las escenas públicas eran parte del trabajo, parte de su imagen, parte de las herramientas que usaba de forma consciente y sin arrepentimiento.
Sabía que sus palabras sobre la chatarra habían sido duras, pero la dureza nunca le había quitado el sueño. Lo que la inquietaba era el sonido. Estaba acostada en la oscuridad de su apartamento en el piso 23 y lo oía no en los oídos, sino más profundo. Aquel zumbido de baja frecuencia que había sentido en el pecho, uniforme, limpio, sin fallos ni interrupciones. Ese sonido no pertenece a un motor de combustión interna. Sabía lo suficiente de ingeniería para entenderlo. Tampoco a un motor eléctrico. Tienen otra frecuencia, otro tipo de vibración. Era algo distinto. A la 1:30 de la madrugada se levantó, fue a la cocina, preparó café, abrió el portátil y buscó en el sistema corporativo, Reid, Michael. Limpiador, departamento de mantenimiento. El expediente se abrió en un segundo. Empezó a leer y, 3 minutos después, entendió que no estaba leyendo lo que esperaba. Nombre completo, Michael Thomas Reid. Fecha de nacimiento, hacía 52 años. Detroit, Michigan. Puesto en Titan Energy, especialista en mantenimiento. Nivel 6. Contratado hace 6 años y 2 meses. Sin quejas. 0 bajas médicas en 6 años. 0 ausencias. Evaluación del supervisor, fiable, meticuloso, no genera problemas. Era la primera página. En la segunda comenzaba la educación. Victoria leía despacio, releyendo cada línea, porque cada una cambiaba la imagen. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Física, graduado con honores. Universidad de Stanford, Ingeniería Nuclear, doctorado. Instituto Tecnológico de California, postdoctorado. Tema de investigación, fusión termonuclear controlada. Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, consultor en sistemas energéticos. 3 años. 47 publicaciones científicas. Victoria pasaba la lista y contaba. Revistas líderes en física. Varias publicaciones citadas más de 300 veces cada una. 2 patentes registradas junto a Sarah Reid el mismo año en que Victoria terminaba la universidad. Estado de las patentes, en disputa. No había más detalles. Cerró el sistema corporativo y abrió un buscador externo. Michael Reid, físico nuclear. Había muchos resultados, antiguos, de la época en que Internet apenas empezaba a archivar la comunidad científica. Artículos en publicaciones profesionales, menciones en conferencias. Una breve nota en una revista científica de hace 20 años. Reid y Reid presentaron un modelo teórico de reactor de fusión compacto. Había una fotografía. Un Michael joven. A su lado, una mujer. Ambos sonriendo. Detrás, una pizarra llena de fórmulas. Y luego, nada. Desde ese mismo año, nada más, ni publicaciones, ni conferencias, ni menciones. El hombre desapareció de la ciencia, y apareció hace 6 años en el departamento de mantenimiento de Titan Energy. Victoria permaneció frente al portátil hasta las 4 de la madrugada. Para entonces tenía varias páginas de notas impresas en su impresora doméstica, subrayadas con lápiz. Siempre trabajaba así cuando necesitaba comprender de verdad la información, no solo procesarla. El papel la ayudaba a pensar. Había muchas preguntas, pero una volvía constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre con 3 universidades, 47 publicaciones y patentes en fusión termonuclear había pasado 6 años limpiando suelos precisamente en Titan Energy? No podía ser una casualidad. Por la mañana llamó a Trevor Holt. Holt era el director de seguridad de Titan. Un hombre tranquilo, ex investigador federal, que sabía encontrar información rápido y no hacer preguntas innecesarias. Ella puso las hojas impresas delante de él. Necesito todo sobre Michael Reid, dijo. Biografía completa. Porque dejó la ciencia. Disputas de patentes. Su esposa. ¿Quién es? ¿Dónde está ahora? Todo. Holt miró las hojas impresas. Es el limpiador del tercer edificio, dijo él. Sé quién es, respondió Victoria. Para esta tarde. Holt asintió y se fue. Victoria pasó el día en reuniones.
3 negociaciones, consejo de administración, una llamada con socios europeos. Trabajó como siempre, concentrada, precisa, sin mostrar que no había dormido. También era una habilidad adquirida con los años. A las 6 de la tarde, Holt dejó una carpeta sobre su mesa. Ella le pidió que saliera. La abrió. Sarah Reid, de soltera Sarah Connelly. 48 años en el momento de su muerte, hace 8 años. Física teórica. El mismo MIT que Michael. Se conocieron allí, se casaron a los 26, trabajaron juntos durante 20 años. Publicaciones conjuntas, 31. Las mismas 2 patentes que Victoria había visto la noche anterior. Luego venía la sección sobre el litigio de patentes. Hace 21 años, Michael y Sarah Reid acudieron a Richard Sterling, fundador de Titan Energy y padre de Victoria, con una propuesta de colaboración. Tenían un prototipo funcional de reactor de fusión compacto, pequeño, inestable, pero capaz de demostrar el principio. Buscaban inversión para desarrollarlo a cambio de una participación. Richard Sterling aceptó negociar. 3 meses después, Titan Energy presentó una solicitud de patentes sobre una tecnología similar. Medio año más tarde, inició una demanda contra los Reid por la prioridad del desarrollo. El juicio duró 4 años. Los Reid perdieron formalmente. No porque estuvieran equivocados, sino porque Titan tenía abogados, recursos y contactos que 2 científicos no tenían. Las patentes pasaron a la empresa. La compensación fue mínima, casi simbólica. Sarah enfermó durante el proceso. Cáncer. Una forma agresiva. El tratamiento requería dinero, mucho dinero, que no tenían porque todos sus ahorros se habían ido en abogados. Murió 2 años después de terminar el juicio. Victoria leía despacio, muy despacio. Luego llegó a la última sección, porque Michael volvió a Titan. Holt había encontrado poco. Ninguna entrevista, ninguna declaración pública. Solo una conversación. Un vecino de Michael, consultado de manera informal, dijo que una vez lo oyó decir: un asunto inacabado necesita el lugar correcto. Victoria cerró la carpeta y se quedó en silencio en su despacho del piso 25. Fuera, San Francisco al atardecer, luces, tráfico, la bahía a lo lejos. Pensaba en un detalle que no la dejaba en paz. La caja metálica en la parte trasera de la camioneta. Soldada con precisión, de forma profesional. Lo único nuevo en un vehículo de casi 40 años. Michael llevaba 6 años llegando al trabajo en esa camioneta. 6 años fregando suelos en la empresa que, aparentemente, había destruido su vida. 6 años, y en la parte trasera había algo, cerrado y soldado de forma permanente. 3 horas cada noche. Aún no lo sabía. Lo descubriría después. Pero incluso sin ese dato, ya entendía lo suficiente. Se levantó y se acercó a la ventana. Su padre había muerto 5 años antes. Nunca había sido cercana a él. Era un hombre de empresa, no de familia. Eso lo había aceptado hacía tiempo. Pero nunca se había preguntado cómo se había construido realmente esa empresa. No por miedo a la respuesta, simplemente nunca lo había hecho. Ahora la pregunta estaba delante de ella. Y sabía que la respuesta estaba en la carpeta que acababa de cerrar. Llamó a Dennis Pratt. Dennis, ¿Michael Reid sigue trabajando? Sí, turno de mañana. Organiza una reunión. Mañana, en mi despacho, a las 10. ¿Vas a reunirte con un limpiador? Voy a reunirme con un físico nuclear que lleva 6 años trabajando aquí como limpiador, respondió ella. Son cosas distintas. Colgó, tomó la carpeta y la abrió de nuevo por la página de la fotografía. Michael joven, Sarah a su lado, ambos sonriendo, una pizarra llena de fórmulas detrás. La observó largo rato. Luego la cerró y la guardó en el cajón. Mañana a las 10 sabría algo que no sabía, y ese conocimiento cambiaría muchas cosas. Ya lo sentía, aunque aún no podía definir exactamente qué. Pero una cosa ya estaba clara, la risa del día anterior en el aparcamiento había sido un error.
No solo porque fuera inapropiada, aunque también, sino porque se había reído de un hombre al que no conocía. Y eso era inaceptable. No desde un punto de vista ético, sino desde el profesional. Siempre decía, antes de juzgar, hay que entender. Ayer había roto su propia regla. Afuera oscurecía. San Francisco se encendía con luces. En algún lugar abajo, en el aparcamiento del tercer edificio, estaba la camioneta oxidada con la caja metálica en la parte trasera. Y Victoria Sterling, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué iba a pasar. Michael llegó exactamente a las 10. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Victoria lo notó. Siempre notaba la precisión. En su mundo, llegar tarde era una señal, y llegar demasiado pronto, un intento de impresionar. Llegar justo a tiempo significaba una cosa: la persona no tenía nada que demostrar. Entró con su chaqueta de trabajo, sin cambiarse, directamente después del turno. También era una señal, aunque Victoria no sabía si era intencionada o no. Se sentó frente a su escritorio con calma, sin tensión, como alguien que sabe por qué lo han llamado y lleva tiempo preparado para esa conversación. Ella puso delante de él la carpeta, abierta en la sección del litigio de patentes. Él la miró sin sorprenderse. ¿Ha leído el expediente?, preguntó. Sí. ¿Cuánto tiempo le tomó? Una noche. Él asintió. Algo en su rostro cambió apenas perceptiblemente. No se suavizó, no se volvió más cálido. Simplemente se desplazó, como algo que finalmente encuentra su lugar tras una larga espera. Bien, dijo. Entonces, hablemos. Hablaba con tono uniforme, sin emociones innecesarias. No porque no las tuviera, sino porque estaban ordenadas y guardadas desde hacía tiempo, como cosas importantes que no se pueden tener siempre a la vista. Hace 21 años, él y Sara trabajaron en el reactor durante 3 años. No en un laboratorio, sino en casa, en el garaje, luego en un local alquilado. El dinero se acababa rápido. Sara enseñaba física en la universidad. Él trabajaba como consultor. Eso era suficiente para vivir y seguir trabajando, pero nada más. Para un equipo serio necesitaban un socio. No acudieron a Richard Sterling por casualidad. Eligieron durante mucho tiempo, analizaron inversores, leyeron biografías, hablaron con personas que habían trabajado con distintos fondos. Sterling parecía la elección correcta. No porque fuera rico, ricos había muchos, sino porque Titán declaraba públicamente su interés por la energía alternativa. Y porque el propio Richard, en varias entrevistas, hablaba de la fusión termonuclear como la próxima frontera de la humanidad. Consiguieron una reunión. Duró 2 horas. Richard escuchó con atención, hizo preguntas inteligentes, técnicas, detalladas, no superficiales. Al final dijo: es interesante. Necesitamos tiempo para evaluarlo. Les dieron tiempo. 6 semanas después, Titán presentó una solicitud de patente. Nos pidió que dejáramos los materiales técnicos para estudiarlos, dijo Michael. Dejamos copias completas, cálculos, protocolos de experimentos, descripción del prototipo. Pausa. Éramos científicos. No se nos ocurrió que alguien pudiera tomar cálculos ajenos y presentarlos como propios. Victoria escuchaba. Cuando presentaron la demanda, ¿sabían que no era casualidad? Sí. Inmediatamente. ¿Por qué no acudieron a la prensa? Era lo más lógico. Fuimos, respondió Michael. 3 periodistas tomaron el material. Ninguno lo publicó. Hablaba con calma, sin amargura. Solo hechos. Titán era un gran anunciante en 2 de los 3 medios. El tercer periodista fue honesto: no tengo pruebas que resistan la presión legal. ¿Y el juicio? Duró 4 años. Michael la miró. ¿Sabe cómo funcionan los litigios de patentes, Victoria? Gana quien tiene más recursos. Nosotros teníamos buenos abogados, dentro de lo que podíamos permitirnos. Titán tenía los mejores. Victoria guardó silencio. A mediados del segundo año del juicio,
A Sara le diagnosticaron cáncer, continuó Michael. Lo dijo con la misma voz uniforme, pero algo en la habitación cambió, como si variara la presión del aire. Una forma agresiva. El tratamiento era posible. No garantizado, pero posible. El coste era alto. Pausa. Para entonces no teníamos ahorros. Todo se había ido en abogados. Vendí el coche, vendí el equipo. Sara quería detener el tratamiento y guardar el dinero para continuar el juicio. Se detuvo un segundo. No lo permití. Cedimos con ambas cosas, el tratamiento y el juicio al mismo tiempo. Y no alcanzó para ninguna de las dos, dijo Victoria en voz baja. Perdimos el juicio. Pausa. ¿Y el tratamiento? Se detuvo. La primera pausa real de toda la conversación. Sara murió 11 meses después de que terminara el juicio. Tenía 40 años. El silencio en el despacho era absoluto. Afuera, San Francisco seguía con su ritmo habitual. Dentro, silencio total. Victoria lo miraba. Michael, dijo. Tengo que decirle algo. Ya sé qué es, respondió él. Aún así lo diré. Habló despacio. Lo que ocurrió ayer en el aparcamiento fue injusto. No conocía su historia, pero eso no es una excusa. No debería haber dicho lo que dije. Él la miró. ¿No es para eso que me ha llamado? No. ¿Quieres saber sobre el motor? Sí. Él asintió. Bien. Entonces, vayamos. Bajaron juntos al aparcamiento. Victoria vio la camioneta de cerca por primera vez. A la luz del estacionamiento subterráneo, el óxido era aún más evidente. Michael abrió el capó. Debajo había un motor aparentemente normal, un bloque restaurado. Nada fuera de lo común. No está aquí, dijo Michael. Abrió la parte trasera. La caja metálica medía unos 120 cm de largo por 60 de ancho. Varios cables salían por los lados y se dirigían hacia el motor. 3 cerraduras, cada una con una llave distinta. Michael abrió las 3 y levantó la tapa. Victoria miró dentro. Había un reactor. No como los de las películas. No una estructura enorme, ni barras brillantes. Un bloque compacto, del tamaño de una torre de ordenador grande. Conexiones cuidadas, varios sensores, una cámara central de una aleación especial. Victoria la reconoció de catálogos técnicos, sabía que era costosa. Todo estaba hecho a mano. Se notaba en las soldaduras, en el ajuste de las piezas. No precisión industrial, sino la precisión de alguien que ha hecho lo mismo muchas veces hasta hacerlo bien. ¿Funciona?, preguntó ella. Ayer funcionó, respondió Michael. ¿Cuánto tiempo mantiene la reacción? Ahora, 3 minutos y 18 segundos. Pausa. Cuando empecé aquí. 4 segundos. Victoria levantó la mirada. 6 años, dijo. 6 años, confirmó él. ¿Cada noche? No terminó la frase. 3 horas después del turno, antes de dormir. Miraba el reactor. No tenía laboratorio, ni equipo. Tenía el coche, herramientas y tiempo. Victoria miraba el bloque en la parte trasera de aquella camioneta oxidada. 3 minutos y 18 segundos de fusión termonuclear controlada. Los mejores laboratorios del mundo invertían miles de millones y años para concebir segundos. Este hombre había logrado más de 3 minutos, en la parte trasera de una camioneta, en el aparcamiento de la empresa que había destruido su vida. Michael, dijo ella. ¿Por qué está aquí? 6 años. ¿Por qué exactamente aquí? Él cerró la tapa, aseguró las 3 cerraduras una por una y se enderezó. Porque un asunto inacabado necesita el lugar correcto. Eso no es una respuesta. Él la miró. Sara decía una cosa. Decía que la tecnología no pertenece a una persona ni a una empresa. Pertenece al propósito para el que fue creada. Nuestro reactor fue creado para energía limpia, para que la gente no tenga que quemar el planeta. Pausa. Titán robó la patente. Pero Titán también tiene infraestructura, socios, canales. Si el reactor está listo,
Debe llegar al lugar donde pueda cambiar algo real. Pausa. Estaba esperando a que estuviera listo. Y ahora casi lo está. Victoria lo miró durante un largo rato. ¿Ibas a venir tú mismo a verme?, dijo ella. No era una pregunta. Sí. Él no apartó la mirada. Pero no a usted como directora general, sino como persona capaz de tomar una decisión. ¿Qué decisión? Reconocer oficialmente lo que ocurrió hace 21 años. Y reconstruirlo correctamente con quienes tienen derecho a ello. Victoria guardó silencio. ¿Y si no tomo esa decisión? Michael cerró la caja de la camioneta y la miró con calma. Entonces tomaré otra, dijo. Ella entendió a qué se refería. No era una amenaza, solo un hecho. Él tenía una alternativa, ella, no. Observó la pick-up, la caja en la parte trasera, al hombre a su lado. Necesito tiempo, dijo. Tiene tiempo, respondió él. Pero no mucho. Tomó las llaves, cerró la camioneta y se dirigió al ascensor. Su turno empezaba en 20 minutos. Victoria se quedó en el aparcamiento mirándolo alejarse. Luego sacó el teléfono, marcó un número y dudó un buen rato antes de hacerlo. El abogado de la empresa respondió al segundo tono. Necesito todos los documentos del caso de patentes de los Reid, dijo ella. Los originales. Todo lo que haya. Hoy. Victoria, esos son archivos cerrados. Hoy, repitió ella. Por favor. Guardó el teléfono y miró la camioneta por última vez. 3 minutos y 18 segundos. 6 años en la parte trasera de un coche oxidado. Y una mujer que murió mientras la empresa que llevaba el nombre de su padre ganaba el juicio. Victoria Sterling se dirigió al ascensor y pulsó el botón del piso 25. Hay cosas que, una vez que las descubres, no puedes desdescubrir. Lo entendió justo en ese momento, en el ascensor entre el aparcamiento y su despacho. Y eso lo cambiaba todo. Victoria se tomó 3 días. Durante 3 días leyó los documentos originales, todo lo que el abogado había traído de los archivos cerrados. 4 carpetas, cada una de varios centímetros de grosor. Correspondencia interna de hacía 20 años, actas de reuniones, borradores de solicitudes de patentes con fechas, referencias y nombres de los abogados que trabajaron en ellas. El panorama era claro. No solo claro, sino documentado con precisión. Paso a paso. Richard Sterling recibió los materiales de los Reid en una reunión. 2 semanas después, el equipo jurídico interno empezó a trabajar en la solicitud de patente basada en esos mismos materiales, con las mismas descripciones técnicas, ligeramente reformuladas. Uno de los abogados escribió en una nota interna, que Victoria encontró en la tercera carpeta, en la penúltima página. Recomiendo verificar posibles coincidencias con los materiales de los Reid. La anotación estaba hecha a lápiz. Al lado, con otra letra, en tinta roja. No es relevante. La tinta roja era la letra de su padre. Cerró la carpeta, la abrió, la volvió a cerrar, y luego llamó a Holt. ¿Michael Reid está de turno hoy? Sí. ¿Después de las 3? ¿Dónde suele estar? Según nuestros datos, en el aparcamiento hasta las 4:30. Luego se va. Ella entendía lo que eso significaba. Después del turno, 3 horas de trabajo en la parte trasera de la pick-up. Cada día, durante 6 años. Pensó en llamarlo, proponerle una reunión, una conversación, algún paso hacia adelante, pero a las 2 de la tarde, mientras aún estaba con las carpetas, llamó Dennis Pratt. Su voz era distinta, no la habitual de negocios, sino esa que aparece cuando algo ha salido mal. Victoria, pon las noticias financieras. Ahora. Ella las encendió. La rueda de prensa había empezado al mediodía, hora del Pacífico. Una pequeña sala en un hotel del centro de San Francisco. En el atril estaba Michael Reid, con un traje azul oscuro, limpio, sencillo, no caro, pero adecuado. A su lado había 2 personas, una mujer joven con gafas, a quien Victoria no conocía, y un hombre mayor que sí conocía bien, el senador Allen Harris,
presidente del subcomité de energía. Le estrechó la mano a Michael antes de que éste subiera al atril. Victoria miraba la pantalla y comprendía. Esto no se había preparado en 3 días, sino desde hacía mucho tiempo. Michael habló durante 20 minutos, con claridad, sin palabras de más. Presentó Power, una empresa registrada hacía 4 meses. Mostró una subvención federal de 50 millones, aprobada por el Comité de Energía y firmada 3 semanas antes. Explicó el principio del reactor no para científicos, sino para periodistas, en términos sencillos. Luego mostró un vídeo, 3 minutos y 18 segundos de funcionamiento del prototipo. El sonido era el mismo, ese zumbido de baja frecuencia que Victoria había oído en el aparcamiento. Después respondió preguntas. Un periodista de la tercera fila levantó la mano antes que los demás. Michael, hay información sobre una disputa de patentes con Titan Energy de hace 20 años. ¿Es cierto que Titan utilizó su tecnología sin consentimiento? Michael lo miró. Es cierto, dijo. Sin añadidos, sin emoción. Solo un sí. Hubo un murmullo en la sala, más manos levantadas. ¿Tiene pruebas? Sí. ¿Va a presentar una demanda? Ahora mi prioridad es el reactor, respondió. Las cuestiones legales vendrán a su debido tiempo. Otra pregunta, desde la primera fila. ¿Por qué trabajó 6 años como limpiador precisamente en Titan Energy? Michael guardó silencio un segundo. Un asunto inconcluso requiere el lugar adecuado, dijo. Y el momento adecuado. A las 3 de la tarde, las acciones de Titan Energy habían caído un 32%. Victoria lo observaba en tiempo real. El monitor bursátil en la pared de su despacho mostraba una línea roja descendiendo. Dennis Pratt estaba junto a la ventana, en silencio. El abogado principal hablaba por teléfono, rápido, casi ininteligible. La responsable de prensa envió un mensaje. Nos llaman 18 medios. ¿Qué respondemos? Victoria no contestó. Miraba la pantalla y pensaba en la tinta roja de la cuarta carpeta. Dennis se volvió hacia ella. Tenemos que actuar rápido, dijo. El equipo legal propone varias opciones. Primera declaración pública. Estamos declarando que el proceso de patentes siguió todos los procedimientos legales. La decisión judicial es definitiva. Es cierto, dijo Victoria. Sí, pero no toda la verdad. Dennis la miró. Victoria, dijo lentamente, ahora no es momento de reflexiones filosóficas. Las acciones caen, los socios llaman, los inversores esperan un comunicado. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ella no respondió de inmediato. Se levantó, se acercó a la ventana, se puso junto a Dennis y miró la ciudad. ¿Sabías? Preguntó. ¿Qué? Sobre los REIT, sobre cómo surgieron las patentes. Dennis guardó silencio un segundo. Entré a la empresa 3 años después de eso, dijo. Sabía de la disputa. No los detalles, pero lo sospechaba. Pausa larga. Victoria, en este negocio, Dennis. ¿Sí o no? Sí, dijo él, en voz baja, sospechando. Ella asintió y regresó a su escritorio. En ese momento llamó un miembro veterano del Consejo de Administración, Robert Kane, 70 años, que había trabajado con su padre desde los inicios de la empresa. No perdió tiempo en introducciones. Victoria, el Consejo se reúne mañana en sesión extraordinaria. La agenda, la crisis actual y la dirección de la empresa. Lo entiendo. Necesitamos tu postura, clara y pública. Hoy sería ideal. La tendrán, dijo ella y colgó. Dennis la miró. ¿Qué vas a decir? La verdad, respondió ella. Victoria. Había algo nuevo en su voz, no presión empresarial, sino algo cercano a la preocupación. Si reconoces oficialmente las violaciones de patentes, no son solo acciones, son demandas, cuestiones penales. Tal vez el fin de la empresa tal como la conocemos. ¿Estás lista para esto? Ella lo miró. Dennis, una mujer murió.
Trataban cáncer y litigaban al mismo tiempo porque mi padre tomó sus cálculos y presentó la demanda bajo su nombre. Tengo la nota interna con su anotación. Sabía que el abogado advertía sobre coincidencias. Él escribió no relevante con tinta roja. Pausa. No es filosofía, son documentos, dijo ella, con voz firme, sin temblar. Si guardo silencio, continúo lo que él empezó. No estoy lista para seguir con esto. Alrededor de las 9 de la noche, llamó a Michael. Él respondió al cuarto timbre. Michael, ¿sabías que estoy viendo la rueda de prensa hoy? Sí. ¿Me diste 3 días a propósito? Sí. Pausa. ¿Por qué? Porque quería que leyeras los documentos antes de ver la conferencia. No después. Después parecería presión, antes, información. Victoria estaba sola en su oficina. Dennis se fue hace 1 hora. La secretaria también. Solo ella, el teléfono y la pantalla del mercado con la línea roja, que al final de la jornada marcaba menos 32%. Michael, dijo, mañana por la mañana el consejo. Probablemente exigirán mi renuncia. Tal vez. Antes de eso quiero hacer una declaración pública, reconocer los hechos. Silencio en la línea. Eso te costará la empresa, dijo finalmente. Lo sé. ¿Entiendes que es irreversible? Sí. Silencio largo de unos segundos. ¿Por qué? Preguntó él, incrédulo, no desafiante, solo curioso. Victoria pensó un segundo. Porque mi padre escribió, no relevante, con tinta roja. Y hay que hacer algo al respecto. No puedo cambiar lo que hizo, pero puedo decidir no continuar. Pausa larga. Te escucho, dijo Michael, de manera distinta a como hablaba antes. Quiero reunirme mañana antes del consejo a las 7 de la mañana, si estás de acuerdo. De acuerdo. Y otra cosa, dijo ella. Lo que voy a hacer no es por reputación ni para lucir mejor. Quiero que lo entiendas. Lo entiendo, dijo él. ¿Estás segura? No, dijo honestamente. Pero escucharé. Ella colgó y miró la pantalla del mercado. La línea roja se congeló en un valor que hacía 3 días parecía imposible. Luego miró las carpetas, las 4 sobre la mesa, tomó la cuarta, la que tenía la anotación roja de su padre, y la guardó en su bolso. Mañana la necesitará. Se levantó, se puso el abrigo, se detuvo junto a la puerta y miró la oficina. Piso 25. Ventanas panorámicas de San Francisco abajo. Llevaba 8 años allí. Conocía cada rincón, cada silla, cada olor. Mañana, tras el consejo, probablemente ya no será su oficina. Apagó la luz y salió. El ascensor descendió largo tiempo, o al menos así lo pareció. En el aparcamiento, su coche estaba en su lugar habitual. Junto a él, 3 plazas más allá, un pick-up oxidado, vacío y silencioso. Victoria se detuvo al lado, miró la caja metálica, 3 minutos y 18 segundos, 6 años. Luego fue a su coche. Mañana a las 7 de la mañana. Algunas decisiones, cuando se toman, se vuelven más fáciles, no más difíciles. No lo esperaba, pero eso sintió al salir del aparcamiento, como si algo que pesaba desde hacía tiempo finalmente se liberara. Michael llegó puntualmente a las 7 de la mañana. Victoria ya estaba en la oficina. Café, carpetas, la cuarta desde arriba, la de la anotación roja de su padre. La colocó frente a él sin palabras. Él miró, no sorprendido. Haré la declaración a las 10 de la mañana, dijo ella. Antes del consejo, no después. Y quiero incluir la última carta de Sara. Michael levantó la vista. ¿Por qué? Porque debe ser parte de la historia oficial, no un archivo cerrado en la estantería. Él guardó silencio largo y luego dijo suavemente. Sara la escribió ya enferma. Los últimos meses casi no se levantaba. Yo se la leía en voz alta, le gustaba. Una vez dijo, si el reactor funciona, nómbralo Sara. Luego añadió, no estoy enojada con Sterling. Su enojo no es mi trabajo. Mi trabajo es el reactor. Pausa.
Ella creía en las segundas oportunidades. Decía que todos tenían una posibilidad. Victoria escuchaba. Esperabas precisamente esto, dijo ella. No era solo una decisión. Sí, dijo él. La gente puede ser distinta, resultó que tú eras la indicada. A las 10 de la mañana, ella salió frente a los periodistas, habló sin papel, reconoció los hechos, mencionó los documentos, anunció la transferencia de las patentes en disputa y la creación de un fondo de compensación. Al final dijo: hace 21 años, Sarah Reid escribió una carta, la última de muchas, escribió enferma. Pedía que su trabajo fuera reconocido como suyo. Nadie la revisó. Hoy la considero oficialmente. Respuesta: sí. El consejo exigió su renuncia. Ella presentó la solicitud y salió. En el pasillo, Dennis dijo: acabas de perder la empresa. Dejé de dirigir una empresa construida sobre la pérdida de otros, respondió ella. No es lo mismo. Durante los siguientes 3 meses trabajó con sus manos, alquiló un almacén, compró herramientas, leía por la noche, se cortaba las manos. Las herramientas no perdonan la falta de atención. Dormía 4 horas. Michael venía una vez a la semana, señalaba errores sin suavizar, y se iba. En la 8ª semana, sola por la noche, ensambló el pequeño circuito según los planos, lo encendió y esperó. El sonido apareció a los 7 segundos. Ella estaba sentada en el suelo del almacén con la chaqueta rota, las manos con aceite, escuchando. Pensaba en la mujer de Agaya, que creía en la energía limpia, que escribía cartas sin enfadarse, que creía en las segundas oportunidades. Tras 3 meses, fue a ver a Michael con los planos. El tercer circuito, dijo. El punto débil está aquí. El contacto estabilizador funciona al límite de corriente con expansión térmica. Con uso prolongado se acumula microvibración. Por eso no puedes mantener estable el tiempo de 3 minutos y 18 segundos. La solución: compuesto cerámico en la junta. Michael miró los planos. ¿Seguro? No. Pero quiero probar. Él asintió. El lanzamiento fue 2 semanas después. Victoria giró la llave. El temporizador comenzó. 3 minutos. 18 segundos transcurridos. El reactor seguía funcionando. 4 minutos. 5. A los 5 minutos y 20 segundos, Michael levantó la mano. Alto. Victoria estaba sentada en el suelo y sentía que lloraba. En silencio, sin sollozos. Las manos en aceite, no las limpió. Michael se sentó a su lado. Silencio. Sarah tenía razón, dijo, sobre las segundas oportunidades. Luego se levantó y tomó una placa metálica del banco de trabajo. Victoria no la había visto antes. La colocó en el lateral del reactor. Ella leyó. Sarah. 6 meses después, Phoenix Power firmó acuerdos con 3 operadores nacionales. Una mañana, Victoria llegó al laboratorio y vio a Michael junto al pick-up. Creo que vender, dijo él. No vendas, respondió ella. ¿Por qué? Algún día alguien preguntará cómo empezó todo, y señalarás esto. Él miró largo tiempo el pick-up. Bien, dijo. Entraron al laboratorio. Dentro, el reactor con la placa de Sarah. Zumbido silencioso, constante, que se sentía en el pecho. Ese mismo sonido que comenzó con las risas públicas en el estacionamiento, que sobrevivió 21 años de dolor y espera, ahora duraba más y sonaba distinto. No como una pregunta, sino como una respuesta.